Roberto era un tipo simpático, muy definido de lo que sabía y de lo que no sabía. Eso es más importante en la vida de una persona que su ser mismo. Él planeaba, siempre ponía metas, muy metido en el trabajo, pero siempre donde estuviera. Ahora sí que se puede decir aquí o en China, porque hasta allá llegó y hablaba por teléfono de donde estuviera para ver cómo estábamos. Él era un gran visionario, siempre pensaba mucho en el futuro. Era un tipo atento, fino, cordial, workaholic, como dicen los americanos. Trabajaba de día, de noche, sábado, domingo y fiestas de guardar. Era una persona que siempre estuvo al pendiente de todos y de todo. Siempre nos llevó a buscar lo mejor, a esmerarnos. Era un filántropo absoluto, que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Ayudó a la Madre Teresa de Calcuta y nadie lo supo. Tenía una manera, un amor hacia los demás. Yo lo veo de esa manera porque siempre estaba pendiente de todos, o sea, de su familia, de la persona que estuviera cerca, de sus empleados. Sabía separar muy bien la parte de familia, de amigos y de abuelo. ¿No? Por ejemplo, él y yo llegamos a tener muchas pláticas como amigos que como abuelos o como padres no las hubiéramos podido tener, por ejemplo, ¿no? Yo diría que para mí, conocimiento que no es mundial, era único. Cuando tuve un accidente en moto, esto cambió mi vida y me hizo ver la vida de otra forma. Y gracias a que mi abuelo siempre estuvo al pendiente de mí, él preguntaba 1, 2, 3 veces a los doctores cómo estaba yo, si había yo asistido a la rehabilitación. Donde quiera que estés, abuelito, yo siempre te voy a llevar aquí dentro de mi corazón. 1 de septiembre de 1930. Nace en la modesta ciudad de Cerralbo, Nuevo León, el niño Roberto González Barrera. Hijo del matrimonio formado por el ingeniero e investigador nato Roberto M. González y la señora Barbarita Barrera. La infancia de Roberto transcurre bajo la tutela de sus abuelos paternos, toda vez que sus papás viajaban por largas temporadas a los Estados Unidos, desempeñando actividades propias del campo. Roberto convivía y se divertía mientras tanto con alguno de sus 16 primos, 7 varones y 9 niñas. Inquieto por naturaleza, gustaba ofrecerse por hacer mandados entre los vecinos de su natal Cerralbo. A los 6 años de edad, construyó un cajón para bolear zapatos y se puso a trabajar. En muy poco tiempo llegó a contar con un buen número de cajones, mismos que rentó a sus primos. De ahí obtuvo sus primeros ingresos y comenzó a ser empresario. En la escuela primaria Benito Juárez de la comunidad cerralbense, Roberto destacaba ya en el gusto por las operaciones aritméticas. Feliz circunstancia que le permitió acompañar en múltiples ocasiones a su abuelo Juan, ayudándole a realizar ventas o a efectuar cobranza de los clientes. Así, entre la supervisión de su acreditado negocio de cajones para bolear calzado, el servicio vecinal de mandados, además del comercio de frutas y verduras que llevaba a cabo con un carrito tirado por una mula, a Roberto le llegó la adolescencia. Sus ganancias promedio eran de 15 pesos diarios, una fabulosa cantidad para aquellos tiempos. Sin embargo, su padre, un hombre siempre disciplinado y estricto, preocupado porque lo veía convivir demasiado en la calle con los amigos, decidió meterlo a un colegio militarizado, el Justo Sierra en Monterrey, con el fin de que estudiara la secundaria, ingresando posteriormente a la Academia Santos, en donde estudiaría la carrera de comercio y teneduría de libros, cumpliendo los deseos de su progenitor solo en parte, ya que finalmente Roberto decidió abandonar los estudios para aprender directamente en el comercio familiar. Ávido de explorar posibilidades de crecimiento, Roberto acepta el reto de contratarse en Petróleos Mexicanos en la ciudad de Veracruz, donde le fue asignada la responsabilidad del transporte de explosivos, que por el nivel de riesgo que significaba, le redituaba un buen nivel de sueldo.
El destino, sin embargo, le tenía preparados nuevos retos, ya que a pesar de su importante trabajo y del inicio de una sociedad para comercializar aceite de coco, Roberto contrajo repentinamente paludismo, viéndose forzado a renunciar a su empleo y al proyecto empresarial, regresando urgentemente a Cerralbo para curarse. Ahí, bajo los cuidados de su madre, Roberto recuperó la salud. Decide entonces invertir el capital reunido hasta ese momento en el negocio de distribución de abarrotes que su padre aún poseía. Durante uno de los viajes realizados a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, entregando víveres, entra en contacto con un rústico molino de harina de maíz que le atrajo. Era 1948 y la Segunda Guerra Mundial recién había concluido, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo industrial. Padre e hijo coincidieron en que ese era un buen momento para invertir en un proyecto que sería de amplios beneficios, no solo para la comunidad local, sino para el país en general. De esta manera, con muchos esfuerzos y enorme sacrificio, invirtiendo 75,000 pesos, para aquellos tiempos una auténtica fortuna, el 3 de mayo de 1949 se funda Molinos Azteca, la primera empresa en el mundo productora de harina de maíz nixtamalizado, dejando así a la conformación de lo que hoy es Grupo Maseca, una compañía global de alimentos orgullosamente mexicana. Don Roberto González Barrera y su padre modernizaron la tradición más antigua de nuestro país, la producción de masa y tortilla, solucionando la conservación de la masa de nixtamal. Maseca fue el nombre que don Roberto le dio a este revolucionario producto, cuyo origen proviene de masa seca, es decir, masa deshidratada. Desde luego que, como todas las historias de éxito, Gruma no estaría exenta de vaivenes, angustias y emociones. En 1954, justo cuando los esfuerzos de comercialización y distribución de harina de maíz alcanzaban prácticamente todo el norte del país, se registra un dramático incendio en la planta principal, reto que fue superado creando una flotilla de trailers que viajaban diariamente de Cerralbo a Monterrey, trayendo y llevando la materia prima y luego recogiendo el producto terminado. El empeño continuó en la investigación para producir harina de maíz y tortillas de la mejor calidad, lo que llevó a tener que vender el comercio de abarrotes, una pequeña planta lechera, la planta de luz, la fábrica de hielo y hasta un cine con tal de sostener el liderazgo y desarrollo futuro de Maseca. En 1963, y sin más recursos que invertir, Roberto González Barrera decide solicitar un préstamo al ex general revolucionario Bonifacio Salinas Leal, y quien, por cierto, años después, sería gobernador de Nuevo León, ofreciendo a cambio de su confianza el 10% de las acciones de la empresa. Con la inyección económica y la energía renovada, se inicia el despegue de Maseca. La lucha no dio tregua, y en menos de 10 años las operaciones que sostenían en las plantas de Acaponeta, Nayarit y Nuevo León fueron ampliadas a 7 ciudades más del país, mediante la operación de modernos molinos de harina de maíz nixtamalizado. El 28 de enero de 1972, en pleno auge, muere el padre de Roberto, y 11 años más tarde fallece su señora madre, Barbarita. Experiencias que, además de marcarle para el resto de su existencia, le permitieron reflexionar también acerca de los grandes valores de vida que ambos le heredaron, mismos que aplicó en la gestión al frente del grupo empresarial que encabezaba. Pocos lo saben, pero este extraordinario hombre estuvo a punto de morir un 17 de octubre de 1962, cuando su avión personal que viajaba de Monterrey a Mazatlán se estrelló una noche, debido a un error de cálculo de altura del piloto. Esa ocasión Roberto dio muestra de qué estaba hecho, sacando fuerzas para sacar al piloto y abandonar juntos la nave, que unos minutos después estallaría en llamas. Consolidado el liderazgo nacional en 1973, Gruma inicia un ambicioso proyecto de expansión internacional, empezando por la apertura de una planta en San José de Costa Rica, posteriormente en Estados Unidos de América, Centroamérica, Venezuela y luego sería Europa, más tarde Asia y después Oceanía. De haber contado inicialmente con 45 empleados y un molino de maíz operando en Cerralbo, actualmente Gruma produce y comercializa millones de toneladas de harina de maíz, harina de trigo, tortilla y otros productos derivados de dichos granos alrededor del mundo. Cuenta con 101 plantas, presencia en 113 países y con más de 20,000 colaboradores.
Desde la creación de Gruma, la filosofía empresarial de don Roberto González Barrera ha consistido en ser una compañía que apoye el desarrollo integral de México y de las comunidades donde está presente, siempre ayudando a los que menos tienen, implementando procesos amigables con el medio ambiente, reinvirtiendo utilidades, creando empleos de calidad, favoreciendo la capacitación y el progreso, sin descuidar el crecimiento continuo de la empresa. Serio y formal en su trato, respetuoso y justo en las relaciones que entablaba, Roberto González Barrera creó a base de confianza un auténtico emporio, generando no solo una marca mundialmente reconocida, sino que poco a poco logró poner el nombre de México auténticamente en boca de millones de consumidores. En otro interesante episodio de su vida empresarial, se dice que en 1970 el gobierno federal ofreció comprarle la empresa que con tantos esfuerzos había logrado desarrollar. Económicamente la oferta era atractiva, pero oyó el consejo de un par de amigos conocedores de la política del momento. Ellos lo disuadieron de llevar a cabo la operación, decisión que, felizmente para Roberto, significaría fincar un enorme liderazgo a través de su empresa. No obstante los enormes compromisos de trabajo adquiridos, Roberto González Barrera solía ser un hombre apegado a su familia, integrada por su esposa, doña Graciela Moreno Hernández, 5 hijos, 18 nietos y 14 bisnietos, a quienes inculcó grandes valores humanos y con quien solía disfrutar gran tiempo vacacional y en casa con todos ellos. En la trayectoria de su exitosa vida, en 1992, se le presentó la oportunidad de participar en la adquisición de Grupo Financiero Banorte, la cual aprovechó consolidando aún más su posición como uno de los empresarios más dinámicos y prósperos de los últimos tiempos. Y pensar que todo comenzó con la simple intención de un hombre visionario como Roberto González Barrera por producir harina de maíz nixtamalizado y tortillas, aquello que, llevando más allá de la expectativa inicial, su esfuerzo le valió justificadamente el mote de el rey de la tortilla. Su espíritu emprendedor lo había llevado muy lejos. En el año 2011, un inesperado cáncer de páncreas, del que comenzó a tratarse inmediatamente, le fue retirando paulatinamente de su intensa actividad. Su padecimiento lo enfrentó valientemente, tal cual era su carácter. Finalmente, un sábado 25 de agosto de 2012, don Roberto González Barrera dejó de existir, heredando a la sociedad mundial un legado de fuerte carácter empresarial. Por su extraordinario espíritu visionario, creativo y emprendedor, por ser todo un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, Impulsa, miembro del JA Worldwide, reconoce a Roberto González Barrera como integrante del Salón del Empresario 2013 en su 21ª edición, haciéndole entrega del galardón Fuego de Vida.